Quiero darle la bienvenida a esta hora a la doctora Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidente de Colombia, también fue canciller de la República, ex ministra de Defensa, ex ministra de Comercio Exterior. Está en pantalla, doctora Marta Lucía. Buena tarde y bienvenida. Muy buenas tardes, para mí es un placer enorme estar acá siempre con NTN 24. Parecía inminente y fue así esa desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. Estados Unidos argumenta que esto es el resultado de las políticas fallidas del actual gobierno colombiano. ¿Cuál es su visión? No, realmente comparto totalmente estas expresiones de los Estados Unidos porque los hechos objetivos son absolutamente incuestionables. Durante el gobierno Petro hemos tenido un aumento absolutamente aterrador del área sembrada en coca en Colombia. Esto quiere decir que hoy Colombia es un productor de cocaína de muchísima más envergadura que en el pasado, que está involucrado en el narcotráfico, de tal manera que los hechos objetivos nos hacían presentir casi que con certeza que esto era lo que iba a suceder, que Colombia iba a quedar en esa lista negra de la desertificación, es decir, la lista de países que no han colaborado suficientemente en la lucha contra el narcotráfico, porque hay que explicarle a los televidentes en qué consiste la desertificación. El presidente de Estados Unidos, por ley de los Estados Unidos, tiene la facultad de hacer todos los años una lista de aquellos países que colaboran con Estados Unidos o de los que no colaboran más bien en esa lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el tema del narcotráfico es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos, es un tema de interés vital. Entonces, esa es una ley que se refiere a las relaciones exteriores de Estados Unidos con el resto del mundo. Y por esa razón, después de muchos años, lamentablemente Colombia volvió a quedar en esa lista negra, junto con Burma, Bolivia, Venezuela, como era obvio, con Afganistán y también Colombia, 5 países. Esto para Colombia de verdad hace un daño reputacional muy grande. No nos olvidemos cuando los colombianos en todos los lugares, cuando veían el pasaporte azul de Colombia en esa época, nos trataban con tanto desprecio porque la reputación de Colombia era que el país de los narcotraficantes. Luego hay un daño reputacional grande. Pero por fortuna, el presidente de los Estados Unidos, dentro de esa ley, tiene también la facultad no solamente de hacer la lista de esos países que no han cumplido con el compromiso de luchar contra el narcotráfico, no, sino también puede decidir si les pone o no les pone sanciones. Si por razones de interés nacional de Estados Unidos de pronto mantiene la cooperación, pero condicionada a que haya un mayor compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Y eso es lo que nos sucedió. Por fortuna, Estados Unidos ha sido suficientemente consecuente con el sufrimiento de los colombianos por el narcotráfico y con el hecho de saber que hay millones de colombianos que no tenemos nada que ver con el narcotráfico, que queremos que se acabe ese negocio maldito en nuestro país, y por esa razón hubiera sido terrible, por ejemplo, que la desertificación tuviera sanciones a los exportadores colombianos. Sabemos que parte de las exportaciones de Colombia más importantes a Estados Unidos son las flores, son las confecciones, las manufacturas, el banano, el café, y todos estos son sectores donde buena parte de la producción se realiza por mujeres, cabeza de familia. Hubiera sido absolutamente funesto para Colombia si nos prohibieran exportar por cuenta de esta desertificación. Muy importante lo que usted menciona, esta decisión de la Casa Blanca pues incluye medida o unas medidas que exime al país, a Colombia, de sanciones inmediatas. ¿Usted cree que esta desertificación corresponde más a un llamado de atención en lo político que en lo económico? No, esta es una desertificación que tiene un carácter político incuestionable. Y es que Estados Unidos está mandando un mensaje claro. Está diciendo, un gobierno donde no hay compromiso de luchar contra el narcotráfico no puede ser visto como un gobierno prioritario para Colombia. Y por eso es tan importante saber leer bien esa declaración del presidente Trump. El presidente Trump, por un lado, le hace un reconocimiento explícito a las fuerzas militares, a la policía de Colombia, obviamente también a los gobiernos locales, ese esfuerzo de los alcaldes la semana pasada de ir a Estados Unidos, explicar realmente todo el daño
que le haría a Colombia tener sanciones económicas. Pero por otro lado, el presidente Trump dice, reconocemos a las instituciones militares y de policía el sacrificio que hacen muchos hombres y mujeres de esas instituciones, al igual que los mandatarios locales y los empresarios, pero aquí la crítica política, como usted bien lo dice, es contra el gobierno de Colombia. Directamente se refieren al presidente Petro, a su gobierno y a la falta de voluntad política de luchar contra el narcotráfico, porque eso es cierto también, es que este es un gobierno que no ha demostrado ningún interés de luchar contra el narcotráfico. No solamente abandonó los territorios cocaleros del país, no solamente ha dejado a las fuerzas militares y de policía con muy poca capacidad de combatir contra el narcotráfico, porque es que con el argumento de hacer negociaciones y la paz total con todos los grupos de criminales y delincuentes de Colombia, pues dejó a nuestros soldados y policías realmente con las manos cruzadas durante un tiempo muy largo, más de 2 años y medio. Pero por otro lado, este gobierno ha dejado esos territorios abandonados, no les ha dado recursos a los militares y policías para poder luchar contra el narcotráfico, pero tampoco ha hecho una política agresiva de sustitución de cultivos, de inversión en el campo, de asistencia técnica a gran escala en el sector agrícola para que los campesinos realmente encuentren rentable sembrar otros cultivos distintos a la coca. Entonces, por esa razón, claro que sí, esto es un mensaje político directamente descalificando la voluntad política del presidente de Colombia y de todo su gobierno. Pero el presidente Trump además le está poniendo un mensaje también muy claro. Este waiver, que es una especie como de, es una especie como de última oportunidad, como decir, no le ponga sanciones todavía, pero ojo, si usted no me muestra resultados concretos durante los próximos meses, entonces sí podemos llegar a poner sanciones. Y eso sería muy grave, porque eso es muy injusto con los colombianos, con los empresarios, los floricultores y demás. Y esto también le puede causar un daño muy grande al país, porque Estados Unidos puede llegar inclusive entre las sanciones a pedirle a las entidades multilaterales de crédito, es decir, al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario Internacional. Colombia es un país que no cumple el compromiso internacional de luchar contra el narcotráfico, entonces mi voto para los préstamos a Colombia es un voto negativo. Mi voto en la junta directiva de estos organismos para cualquier financiación a Colombia es que le suban los intereses, o sea, puede llegar hasta esos extremos. Entonces, por esa razón, es cierto que el gobierno del presidente Petro ha quedado en la mira de los Estados Unidos y le han puesto presión y le han dicho queremos ver resultados en los próximos meses. Luego, yo sí espero que el presidente entienda muy claro este mensaje. Esto no es contra Colombia, no lo hizo el gobierno de Estados Unidos contra Colombia, lo hizo contra él, su falta de voluntad política y su falta de determinación de luchar contra el narcotráfico, porque por el contrario lo que ha hecho es aliarse con otros gobiernos y sobre todo con los dictadores que también hoy por hoy están en la mira de Estados Unidos por su complacencia y por su participación en el negocio del narcotráfico, como es el caso de Venezuela. Doctora Marta Lucía, es mucho, por supuesto, lo que está en juego. Leía varios análisis y me llamó particularmente la atención una pregunta. ¿Hacia dónde está mirando la administración Trump con esta desertificación? Teniendo en cuenta que el 2026 es año electoral en Colombia. Por eso exime de alguna manera a Colombia de sanciones con miras, pensando Estados Unidos en las elecciones del próximo año en Colombia. Pues la verdad es que Estados Unidos tiene una política muy sofisticada y sabemos que ellos siempre están mirando el corto y el largo plazo, están mirando sus intereses, pero también los intereses estratégicos de esta región, que sin duda coinciden con los de Estados Unidos. Luego, yo sí estoy convencida que el gobierno de Estados Unidos está acá mandando un mensaje a varias bandas y está también diciéndole a los aspirantes a la política colombiana para el año entrante, Colombia debe tener otra vez instituciones políticas y gobierno que estén comprometidos a fondo con la lucha contra el narcotráfico, porque de lo contrario eso puede tener consecuencias muy nocivas para el país. Yo estoy totalmente convencida de una cosa adicional,
es que la lucha de Colombia contra el narcotráfico no debe depender de si nos certifica o no nos desertifica Estados Unidos, por Dios. Esa debe ser una lucha que estemos dando permanentemente en Colombia todos, por total convicción, porque los colombianos sabemos mejor que nadie cuánto daño nos ha hecho el narcotráfico, cuántas vidas nos ha costado, cuántas muertes absolutamente inútiles, cuántos líderes sociales se mueren en Colombia todos los días. En lo que va corrido de este año, llevamos ya más de 260 muertes en manos de toda esta gente del narcotráfico, todos los carteles que hoy inclusive Estados Unidos ha denominado como carteles narcoterroristas. Eso tiene connotaciones también en el derecho internacional y resulta que entonces el presidente de Colombia resultó hace 3 semanas haciendo declaraciones a favor de esos carteles en lugar de estar a favor de la lucha que hay que dar contra el narcotráfico, porque Colombia ha sido el principal perjudicado, porque Colombia sí ha puesto mucha sangre en esta lucha, porque Colombia desafortunadamente ha visto también cómo la corrupción, como también el debilitamiento de las instituciones ha venido de la mano del narcotráfico. Por eso esa lucha tenemos que darla nosotros sí o sí, sin que haya certificación o con desertificación. Y por esa razón yo creo, quien aspire a llegar a la presidencia de Colombia en el 2026 y los congresistas que aspiren a llegar al Congreso, lo primero que deben tener es una agenda clara de cuáles son las propuestas concretas, ambiciosas, viables, realizables, para que Colombia pueda sustituir 300.000 hectáreas de coca por 300.000 hectáreas de alimentos, cocoa, café, banano, palma, maíz amarillo, cacao, coco. Es que hay un montón de productos que tienen mucha productividad en Colombia, que tienen mucha demanda en el mercado interno y en el mercado internacional, que nosotros deberíamos estar produciendo a gran escala, eso sí con una condición, pagándole al campesino el precio anticipado de esos productos mientras que se produce la cosecha. ¿Para qué? Para que el campesino no tenga entonces el pretexto de que van y arrancan la mata de coca, vienen y piden una plata por cada mata de coca arrancada, pero después van y siembran la mata de coca a otro lado porque están necesitando ese ingreso para su subsistencia. En cambio, con esta propuesta que yo he venido haciendo desde que estábamos en el gobierno, es que justamente lo que uno tiene que hacer es la estructuración financiera de unos proyectos donde uno sepa 300.000 hectáreas sembradas en estos productos van a tener esta demanda en el mercado nacional, en el mercado internacional, al precio internacional. Luego el cálculo financiero que uno hace tiene que incluir el pago anticipado de las cosechas por 2 años, por 3 años, y al final garantizar que ese ingreso que recibe el campesino sea lo que nos pueda garantizar a nosotros salir de ese negocio del narcotráfico. Y entre otras cosas, exigir también que en los resguardos indígenas se acabe también esa sinvergüencería del cultivo de coca. Porque es que parte de lo que nos ha pasado a nosotros es acá esta doble moral que ha habido en que entonces, claro, mucho pesar con los indígenas, muchas preferencias en la legislación y en la constitución colombiana a favor de los indígenas, pero eso se ha vuelto un territorio de nadie, unos territorios donde no puede entrar la policía, donde no puede entrar el ejército, donde no se puede hacer fumigación y sin embargo las mujeres, los niños de esos territorios viven en unas condiciones de miseria. Si no, veámoslo en el Parque Nacional y en tantos lugares de Colombia, viven en la miseria total y sin embargo los resguardos de ellos llenos de coca. Entonces Colombia tiene que tomar una decisión clara y contundente en esta materia. Tenemos que acabar el narcotráfico por el bien nuestro, así Estados Unidos nos certifique o no nos desertifique. Y ese tiene que ser el mensaje de las personas que estén involucradas en la política colombiana. Quiero agradecer a la doctora Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidente, ex canciller, ex ministra de Defensa y también ex ministra de Comercio Exterior de Colombia, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Doctora Marta Lucía, será hasta la próxima. Con el mayor gusto. Buenas tardes.